Buen día a todos, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Vamos a estar hablando sobre lo que es la ley de inocencia fiscal, las implicancias un poco técnicas que tiene la nueva ley. Para eso me está acompañando Evelyn Ocampo en la parte de contaduría y fiscalidad. Y después, para la parte de mercados de capitales, vamos a estar con Juan Pablo Maldonado, que es de nuestro equipo de research. Así que bueno, sin más preámbulo, antes de comenzar quería comentarles que todo lo que son preguntas, dudas que vayan teniendo, las pueden ir dejando en el chat. De esa manera vamos a poder, al final del webinar, que estimamos no se extienda más de 20, 30 minutos, vamos a poder responderles a todas sus consultas. Así que bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Eve y ya voy compartiendo la presentación. Bueno, muchas gracias, Ale, por la presentación. Gracias a todos por estar ahí conectados. Vamos a intentar hoy contarles de forma sintética y lo más clara posible de qué se trata esta ley de inocencia fiscal que se sancionó en enero, que trajo muchos cambios y muy importante en el mercado de capitales y en la relación que tiene la LIC con nuestros comitentes. CNB acaba de sacar una resolución para adecuarse a esta nueva normativa de inocencia fiscal y lo principal que les tiene que quedar es que, como lo dice la ley, el Estado y el fisco deja de presumir sospechas hacia los contribuyentes y hacia los comitentes para empezar a presumir inocencia. De esta manera se flexibiliza muchísimo el ingreso de dinero al mercado de capitales a través de 3 vías. Una de ellas es una de las principales, que son los depósitos en efectivo. La otra es a través de transferencias de valores negociables. Y la tercera y más novedosa es la transferencia de activos virtuales. Vamos a hacer un poco de hincapié en los depósitos en efectivo. Lo que quiere esta ley básicamente es alentar a que saquen los dólares del colchón y que los ingresen al mercado formal a través de alguna cuenta bancaria que tenga la LIC en alguno de los bancos que tenemos disponibles. Para esto, recordamos por las dudas que siguen los controles de prevención del lavado de dinero, que el dinero tiene que provenir de una actividad lícita y que la ley no estipula tope. Sí tengamos en cuenta algunas cosas como que los bancos les van a pedir la identificación de quién está depositando el dinero como mínimo, y acerca sobre el origen de los fondos, eso va a tener, cada banco va a adecuar la normativa, depende la cantidad de dinero que se deposite. Así que bueno, esto es uno de los que flexibiliza los depósitos en efectivo, uno de los puntos principales que tiene esta ley para utilizar el mercado como canal de inversión. Por otro lado, las condiciones para esos depósitos en efectivo, que las cuentas obviamente tienen que ser de titularidad o de titularidad de quien está depositando, que no se puede traer dinero de jurisdicciones que son de alto riesgo, y de nuevo recordamos que se aplican los procedimientos de prevención del lavado de dinero. Bien, ahí en la presentación está de nuevo, para que les quede bien claro, las 3 vías de ingreso de dinero al mercado. De nuevo, depósitos en efectivo, siempre en cuentas bancarias, no estamos hablando del CB corta U. Por otro lado, si se tienen valores negociables en otra LIC, también se pueden transferir. Y lo novedoso de nuevo, las criptomonedas o los activos virtuales que tienen que estar depositados y alojados en un PCAB inscripto en CNB. Bien, vamos directamente. Ahí va. ¿Cuál es el universo de aplicación de esta ley? Personas humanas y sucesiones indivisas. Dejamos claro que se deja fuera a las personas jurídicas, es solamente personas humanas nuevamente y sucesiones indivisas. Una de las condiciones que establece la ley es que estén adheridas al régimen simplificado de ganancias
El régimen simplificado de ganancias es algo que salió el año pasado y esta ley lo que vino a hacer es dotarlo y ampliar el universo a quien le llega. Es una simplificación muy buena porque todos los que presentan ganancias sabemos que es muy trabajoso llegar a la presentación anual. El sistema impositivo ARCA pide muchísimos datos, tanto de activos, de bienes, de deudas, de ingresos, de egresos. La carga de la declaración jurada es muy laboriosa. Los contadores sabemos que lleva muchísimas horas la preparación de esa documentación y de esa declaración jurada, porque el régimen general, como estaba planteado, era una declaración jurada integral. Los contribuyentes no solo informaban ingresos y egresos, sino que también informaban patrimonio y consumo. Y todo eso tenía que dar algo coherente. Por ejemplo, si en un año se ganó 100.000 pesos, lo hago con un ejemplo corto y básico para que se entienda, vos tenías que tener tu incremento patrimonial de 50.000 y un consumo de 50.000 o 70 y 30. Y tenía que cerrar esa ecuación al dedo, tenía que cerrar. ¿Qué pasa con esta simplificación? AFIP, dado los cruces de información que hace y los sistemas que están conectados, tiene muchísima data de nosotros. Entonces, lo que propone AFIP, le propone a los contadores y le propone a los contribuyentes es, dado que ellos saben los bienes, los activos, los ingresos, las deducciones que tenemos, al momento de vencer la declaración jurada, AFIP va a determinar el impuesto que tiene que pagar cada uno y el contador y el contribuyente lo que van a tener que hacer es aceptar o no esa declaración jurada. Y el principal cambio es que saca de la declaración la parte de la declaración de patrimonio y de consumo. Si bien cada contador va a tener que hacer esa ecuación para que sea coherente lo que se está declarando con el patrimonio y con el consumo, ya no vamos a estar obligados a informar a detalle cada inmueble, cada rodado, cada crédito a favor, cada deuda que se tenga. Así que el cambio es muy bueno porque va a bajar muchísimo la carga administrativa de la labor del contador, del pedido de documentación hacia los clientes, y incentiva a que quienes cumplan las condiciones se adhieran a este régimen. Otro de los beneficios que tiene este régimen es la presunción de exactitud, le dice AFIP. Una vez que nosotros aceptamos la determinación de impuesto que nos hace AFIP, AFIP asume que eso es exacto, y hay otra presunción que es el famoso tampón fiscal, que lo que hace es, una vez que vos aceptaste la declaración jurada y pagaste, cancelaste el impuesto, AFIP no puede abrir ese periodo para investigarlo. Ni ese periodo ni para atrás. Por lo tanto, también eso está muy bueno y es para aprovechar. AFIP se guarda una carta en cuanto al tapón fiscal, pero lo que dice es, vamos a abrir esa declaración jurada siempre que haya una discrepancia significativa. ¿Qué es una discrepancia significativa? Cuando hay una diferencia del 15% entre lo que AFIP determinó y lo que verdaderamente se tendría que haber pagado, por lo que recomendamos que declaren lo más cercano a la realidad y que sea coherente la declaración jurada. Cuando existan facturas apócrifas y cuando se salte por algún control ingresos omitidos o gastos que no tendrían que haberse deducido por más de 100 millones de pesos. Esa es la carta que se guarda AFIP para abrir, digamos, ese periodo de declaración jurada. Recordamos que la declaración jurada de ganancias es anual, que este año está venciendo en mayo, por ejemplo, y que la adhesión a este régimen este año está venciendo ganancias 2025. Todavía pueden adherirse para presentar el periodo 2025 de manera simplificada, hasta el vencimiento de la declaración jurada lo pueden hacer. Es un trámite sencillo que se hace por la página de AFIP y que es una manifestación de voluntad de adhesión a este régimen. Otra de las condiciones para adherir a este régimen
va a ser que AFIP va a evaluar que el ingreso, dos requisitos, ingreso y patrimonio del año que se pretende ingresar y dos para atrás. Por ejemplo, para este año que está venciendo 2025, AFIP va a evaluar 2025, 2024 y 2023. Y va a ver que los ingresos no sean superiores a 1.000 millones de pesos y patrimonio a 10.000 millones de pesos. Esos son los requisitos para que AFIP les apruebe la adhesión al régimen de declaración jurada simplificada. Este botón. Ahí va. Perfecto. Esto me olvidé de pasar, ahí va. Esto es lo que acabo de decir. Los ingresos no deben superar los 1.000 millones de pesos y el patrimonio 10.000 millones de pesos. Y va a dejar afuera a lo que se llaman los grandes contribuyentes nacionales. No sé si hay alguno conectado acá que esté en esa categoría, pero son contribuyentes que tienen una facturación muy alta, son grandes empresas multinacionales, son grupos económicos internacionales en general, así que la mayoría de los contribuyentes que cumplan estos dos requisitos podrían adherirse a la simplificación que propone AFIP. Y de nuevo estos requisitos se evalúan el año de base, en este caso 2025, y 2 años para atrás. Volvemos a recordar que todavía están a tiempo de hacerla. Bueno, como conclusión, recomendamos obviamente que hablen con sus contadores, que vean la posibilidad de adherirse a este régimen y que, que si alguno tiene dinero que lo tenía de manera informal por algún motivo, porque recibió una herencia, porque ahorró y ahorró en forma física, esta es una oportunidad para ingresarlo al mercado, para invertirlo y para formalizarlo. Bueno, muchas gracias, Eve, por todo, la verdad que bastante claro. De todas maneras, recordando un poco lo que decía Ale al inicio, vamos a dejar un espacio para las preguntas al final. Y rescatando un poco esto que decías al último, ¿no? De que hay una porción bastante grande que cae por fuera del sistema en Argentina. Nosotros estimamos que el 48% del PBI cae por fuera. Y si pensamos también, una de las cuestiones que nosotros pensábamos a la hora de analizar y tener este webinar y venir a esta charla era, bueno, cuáles son los posibles impactos que podemos tener. Y pensando en los impactos, tenemos este antecedente inmediato, que fue el llamado blanqueo, ¿no?, del 2024, que tuvo una ventana entre agosto y diciembre del 25, en donde, bueno, habían ciertas diferencias, habían diferencias entre los activos que podías invertir, habían diferencias entre, bueno, el plazo en el cual tenían que estar, bueno, el tipo de cuentas. Esto a mí me parecía interesante también traerlo sobre la mesa, como para hacer una especie de diferencias, ¿no? Sí, estaba la limitación de elegir los activos del listado Exactamente. en ese momento. Eso, bueno, eso cambia. Ahora, bueno, no solamente no tenemos limitaciones en términos de los instrumentos que podemos operar, lo cual es bastante positivo, sino también no tenemos limitaciones en cuanto al tiempo que tienen que estar o la especie de cuenta en la que tienen que estar. Exactamente. Y volviendo a los antecedentes inmediatos, y por qué hacemos un recorrido de los antecedentes, es porque queremos, o desde el mercado uno trata siempre de anticiparse a cuáles pueden ser los posibles impactos, ¿no? Recordemos que en el periodo que arranca en agosto, pero que digamos, se intensifica ya para septiembre, noviembre, tuvimos y empezamos a tener una demanda fuerte de todo lo que fue soberano, que acompañó, fue creo que uno de los momentos en donde más rápido tuvimos un descenso del riesgo país, y ahí hablando un poco del riesgo país, después me va a acompañar Ale haciendo los comentarios sobre unas carteras, en donde la industria de fondos comunes de inversión se pudo adaptar relativamente rápido, abriendo fondos especiales para este tipo de cuentas. De nuevo, ahora podés invertir en cualquier tipo de fondos, no necesariamente tienen que ser fondos aptos para la ley vieja de blanqueo. Y digamos que otra cuestión importante a rescatar, yo traje un semáforo, acá vamos a tener, de dónde vimos flujo y dónde creemos que va a estar
digamos, mayormente concentrada el flujo, ¿no? La preocupación del gobierno para este año sigue siendo no tanto financiarse, sí más rolear la deuda, ¿no? Tenemos un gobierno con superávit fiscal, es decir, no necesita financiamiento directo para sus actividades fiscales, sí lo necesita para el perfil de vencimientos que tiene. Y en ese sentido, esta medida funciona como un aliciente, ¿no?, al flujo de dólares que necesita, flujo de dólares en el mercado, no tanto comprador-vendedor, sino sí en volumen, ¿no?, en el aumento de los encajes, de los depósitos, etc. Y de la mano con esto se vienen tomando ciertas medidas. De nuevo, esto viene a ser funcional a lo que quiere el gobierno y a lo que plantea como proyecto para el país desde el lado financiero para los próximos años. Nosotros estimamos que de los mayores impactos que vamos a tener, obviamente, van a ser los bonos soberanos hard dólar. Yo acá traje un par, del 35, el 41, el 30. Pero hay uno muy interesante que empezó a emitirse la semana pasada y que se va a emitir cada 15 días. Es un bono que sale a competir contra un auditorio de gente, ¿no? Sale a cumplir la demanda de un auditorio de clientes y de inversores que tenían, digamos, dos alternativas: o lo dejaban en el plazo fijo, ¿no?, inmovilizando el capital. Los plazos fijos en dólares estaban en torno al 4, al 5, 3,5, ¿sí? Se venían moviendo en esas bandas, que era un poco el perfil de la curva de obligaciones negociables, que es nuestro segundo activo elegido en términos de impacto, que estaban también en torno al 3,5, al 4, a un año. Y ya a partir de la semana pasada empezaron a pasar ciertas cosas en este mundo de deuda y de tasas. No vamos a ahondar porque no es el objetivo de webinar, pero el gobierno empezó a competir, ¿no?, en este mercado de tasa corta, sería, poniéndole, si se quiere, un piso, buscando captar estos dólares, ofreciendo un bono que rinde al 5, casi 6 anual, y que paga todos los meses, ¿no? Y ahí creo que va a ser un elemento interesante para todo lo que va a ser el recorrido de este nuevo régimen. De nuevo, es un régimen que ya se plantea como algo estructural, no es una ventana, no hay, digamos, un periodo. Y también, yendo en este semáforo que traje, obviamente, las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables ya nosotros las recomendamos para un perfil más largoplacista, quizás, no el que tiene los dólares en el colchón, o en todo caso, el que esté dispuesto a asumir un poco más de tiempo y un poco más de riesgo en ese sentido. Y luego, bueno, los clásicos de renta variable y acciones, y bueno, un poco de real estate también. Creemos que va a haber ahí un repunte, porque ya lo hubo también con el régimen anterior. Y bueno, eso por mi parte, un recorrido breve. Obviamente, la idea no solamente es el financiamiento del gobierno, sino también el dejar de perder poder adquisitivo por quedar fuera del sistema, que es, digamos, uno de los destinos a los cuales estaba condenado precisamente el que tenía ingresos por fuera, ¿no? El único resguardo de valor que tenía, si tus ingresos eran en pesos, venía de la mano de o comprar dólares o comprar mercadería o hacer otro tipo de estrategias que conllevaban más riesgo. Bueno, eso, esta medida viene a paliarlo, da la oportunidad de poder involucrarte en un mundo mucho más seguro, regulado, con muchas más garantías, etc. Y en términos de riesgo, creo que acá le hizo un muy buen laburo, si querés. No, sí, básicamente la cuestión un poco que quería comentar, como más que nada cierre antes de pasar a lo que es la parte de las preguntas, es esta cuestión que parece como que en Argentina vivimos en un ciclo, en un loop constante. Acá en la mesa somos entre todos chicos y ya vimos prácticamente como un tercer blanqueo, en lo que se podría decir en re poquitos años, arrancando con el de Macri, el blanqueo propiamente dicho del 2024, y ahora que esto, si bien no es un blanqueo, es un régimen flexibilizante. Entonces, es una cuestión también que tiene el mismo fin, que es aumentar la liquidez y un poco la formalidad de la economía y de los activos que hay en la economía. Entonces, ¿cuál es un poco la observación que yo quería hacer?
obviamente cada uno acá lo tiene que tomar en cuenta a la hora de invertir, porque si bien todos estos regímenes, así como fue el blanqueo de Macri, el 2024 y esto ahora, llevan justamente a una normalización en Argentina que tiene un impacto en los mercados. Empiezan a aparecer estos nuevos instrumentos para invertir, que tienen obviamente riesgo soberano, muchas veces tenemos también la parte de riesgos corporativos. La idea acá, propiamente el mensaje que quería que les quede, que las inversiones hay que pensarlas holísticamente, con todo, íntegramente se podría decir, con todo lo que tienen de variables. No únicamente, por ejemplo, capaz, no, mira, yo entré al blanqueo en su momento o ahora tengo capaz la capacidad con mi contador a armar un plancito de regularización y X cantidad de montos voy a poder ir incorporando al sistema y justamente quiero que eso ponerlo a invertir, pero también quiero ahorrarme unos impuestos de eso. Entonces, como la tributación en Argentina alcanza también a los activos financieros y justamente los que están afuera son la deuda pública soberana y su soberana, las acciones argentinas, por ejemplo, también están fuera del parámetro de acciones, del parámetro de impositivo argentino, pero bueno, esa ventaja que tiene capaz por el lado impositivo de ahorrarte unos puntos anuales o unos puntos en ganancias, también lo tienen de riesgo. Entonces, si todo esto va bien, si esta nueva adhesión, como es justamente no tiene una ventana donde se inyecta capital, entra rápido al mercado, después capaz que sale rápido, si no es una construcción de normalización que va a durar capaz 1, 2, 3 años, lo que sea, hasta que se puede ir normalizando todo ese flujo externo que tiene la Argentina. Obviamente todo eso va a llevar a que suban las acciones, que baje el riesgo país y eso va a subir los bonos. Y no nos dejemos llevar, capaz por esa euforia que se puede llegar a dar, como fue de octubre del 2024 a diciembre de ese año, y que por mero FOMO, se podría decir, por mera liquidez que estaba entrando al sistema y confianza y todo, muchas personas capaz llegaron a querer invertir ese saldo blanqueado y pagaron precios realmente altos y capaz que el Merval todavía no alcanza alguno de esos niveles o capaz están igualando el dinero que pusieron en ese momento y pasaron un 20-25, la verdad, con mucha volatilidad. Entonces, justamente el mensaje que quería dejar con esta pantallita es que si bien hay activos que podemos tener con beneficios impositivos, tenemos que pensar también en los activos que capaz pagamos impuestos, pero que no tienen riesgo argentino, como puede ser la gran mayoría de los CDRs, las obligaciones negociables de otros países, como pueden ser empresas de Brasil, como Petrobras, o empresas de Chile o Uruguay. Hay un montón de universos que por suerte hoy se pueden operar tanto en la bolsa local de Argentina como en el exterior, que sí pagan impuestos, pero también en la presunción de riesgo tenemos que tener en cuenta que el 2027 es un año electoral nuevamente en Argentina y como siempre parece en nuestro mercado una moneda al aire que es caro o cruz, o sube un 50-100% o cae un 50-80% llegó a caer. Bueno, tener un poquito este análisis también un poquito más medioplacista y no tan y saber asignar el riesgo, básicamente. Para esto, obviamente, estamos abiertos a que puedan consultar a cada uno de los chicos, tanto a mí como al resto del equipo de asesores financieros. Nosotros nos apoyamos un montón en Juanpi también, porque, bueno, ha pasado de que justamente por querer evitar capaz un poquito la carga impositiva de algunos activos, después terminás teniendo una cuenta con 100% de exposición en Argentina y las caídas suelen ser mucho más grandes que lo que uno puede llegar a pagar de impuestos. Entonces, esa era un poquito la idea y la pantalla que ven es un poco la correlación que tienen los distintos activos del mercado con el riesgo país. Vemos que la deuda pública, como puede ser los L30, L35, L38,
y las acciones argentinas están con una correlación muy alta al riesgo país. Las obligaciones negociables históricamente han sido refugio de valor, si bien en 2018-2019 han sufrido una caída de aproximadamente 20-30%, no tienen nada o sea, no tienen comparación con el 70-80% que han caído los bonos soberanos o las acciones que han llegado a caer 90%. Entonces ahí capaz que podemos llegar a tener un resguardo de nuestro capital, pase lo que pase en 2027, porque las compañías argentinas, si algo tienen de bueno, es que por lo menos las primeras líneas y todas las más conocidas han respetado siempre al inversor y han mantenido siempre buena relación con el pago de su deuda. Entonces es una tranquilidad que uno puede sumar, donde hoy capaz las rentabilidades no son las mejores, porque una buena empresa hoy al año no te paga más de un 6% anual en dólares, eh, pero bueno, es lo que hay en el mundo también. En el mundo, si vamos a buscar rentabilidades, hoy una buena tasa con lo que están bajando las tasas de interés en Estados Unidos, hoy una buena tasa de un 6% anual, entonces, si bien tiene un cierto riesgo argentino, estamos en línea con el mundo en ese sentido. Y después, bueno, siempre una parte descorrelacionada de Argentina con activos que, pase lo que pase tal vez en 2027, puedan tener su propia historia. Obviamente están los riesgos mundiales que tienen, pero generalmente son mucho menos que los riesgos argentinos. Así que voy a pasar justo, acá estuvieron llegando algunas preguntas. A ver, ¿qué instrumentos se pueden operar? Bueno, en este caso, bien como nos comentaba Juan Pablo, a diferencia de lo que fue el blanqueo del año 2024, se puede operar todo tipo de activos en el mercado. En su momento solamente se podían operar activos argentinos, por ejemplo, acciones y bonos soberanos, y algunos fondos comunes de inversión que justamente estaban adheridos, estaban bajo la ley de las cuentas cera, que se llamaban. Después, bueno, por suerte en este momento no es así. Por otro lado, acá estuvieron mandándome algunas otras, si hay un monto límite para la ley. No, de depósitos en efectivo, no, no hay un límite. Sí, charlen con sus contadores, obviamente, tienen que haber una coherencia en el depósito con el ingreso, que se tenga, pero no hay límite para depositar. Tengan en cuenta los umbrales de evasión, que están altos, están 1.000 millones de pesos, pero no hay depósito. Se puede ir al banco con 10.000, 20.000, 50.000 dólares y depositarlo en la cuenta comitente de la LIC. Desde la LIC le vamos a estar pidiendo la constancia de adhesión al régimen simplificado de ganancias como condición para poder ingresar ese dinero al mercado. Y otra de las preguntas que habían surgido era qué pasaba si el contribuyente tenía títulos en el exterior, que tenía títulos de renta extranjera. Estaba la duda el año pasado si ingresaba o no al régimen simplificado de ganancias, y sí, a partir de esta ley, AFIP Arca lo que dice es que si bien ellos probablemente no tengan el dato de la ganancia de ese título en el exterior, va a haber un apartado para que el contribuyente, el contador, pueda ingresar el dato en forma manual y declararlo. Así que sí está incluido en el régimen simplificado de ganancias. Esto es para personas físicas. Personas físicas. Entonces, lo que sería ganancia del exterior sería el impuesto celular. Claro, siempre. sí. O sea, es. Quien tenía título, quien pagaba, no. Bien, perfecto. Y después, Juanpa, si bien lo adelantamos antes, Juanpi, el tema de el mínimo de permanencia en activos, en este caso, no sería así el tema. No hay, digamos, un mínimo de permanencia, no hay como un mínimo de permanencia estipulado por la ley. Sí, obviamente después en cada perfil, cada cartera, cada instrumento tiene un mínimo de permanencia recomendado, exactamente. De acuerdo, bueno, Ale les va a saber decir bastante mejor que yo cuánto se puede estar o cuánto se debería estar en X o Y activo o en X cartera.
pero de antemano no, funciona de manera similar al dinero que ya está en circulación, que ya tenés en el banco. Vas, lo depositas al banco, lo transferís a la LIC y nosotros lo operamos, armamos las carteras y le damos seguimiento. Pero no hay restricciones, eso creo que es lo más positivo. O sea, son, digamos, las dos cuestiones rescatables, ¿no? El tapón fiscal, por un lado, creo que eso es muy importante, y por el otro lado, que ya sea estructural, ¿no? Que ya haya una señal de que esto va a ir así, que el destino, ¿no? El guidance, como se dice en el mercado, va a ser más amigable, si se quiere, con el contribuyente y también con el inversor. Sí, que si o sea, y que si con tu contador te pudiste adherir, pudieron evaluar particularmente el caso y los parámetros para esta regularización, que seas libre de poder poner y sacar la plata y no te quede congelada en ningún momento. Si querés tenerla en el banco, en un money market o en un bono o acción, lo puedas disponer cuando vos quieras. Así que bueno, voy a ver si tenemos alguna consulta más, pero creo que no, ya estamos por ahora, así que muchísimas gracias a todos. Este QR es para ponerse en contacto con nuestro equipo, con Magalí, que cualquier duda o consulta del tema de aperturas de cuenta y trabajar con nosotros, lo puedan realizar directamente con ellos. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias Eve y Juanpi por estar. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.